Bueno, hermanos, Jesús, el Maestro por excelencia. Dice en Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y en Mateo siempre, capítulo 9, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Son dos versículos paralelos, lo único que uno pone el verbo recorrer en pasado y el otro versículo en el 9:35 en pretérito imperfecto. Pero lo que queremos destacar es lo siguiente. Homero no escribió, Sócrates no escribió, pero Jesús tampoco escribió, pero sí enseñó. El primero, que es Homero, cantó. El segundo, que es Sócrates, no escribió tampoco, pero dialogó. En el caso de Jesús, enseñó. De tal manera que Jesús pudo desarrollar todo un ministerio bajo tres ejes fundamentales: la educación, la predicación y la sanidad o saneamiento. No me gusta usar el término sanación porque tiene un carácter esotérico. Entonces, amados hermanos, lo que queremos destacar, queremos darle mayor énfasis al ministerio de Jesús, es que Él nunca se dijo que era un predicador, sin embargo lo fue. Pero sí se dijo muchas veces maestro. Es decir, siempre se le llamó y fue y es el maestro por excelencia. Desde luego que nuestro Señor Jesucristo desarrolló todo un ministerio en los rincones más remotos del Imperio Romano. Generalmente Él se dirigía a públicos que eran muy sencillos: campesinos, pescadores, artesanos, etc. Nunca tuvo discípulos de la clase alta. Nunca tuvo la oportunidad, como sí San Pablo la tuvo, de dirigirse a gobernantes en sus viajes misioneros. Sin embargo, el impacto de la enseñanza de Jesús fue tan grande y de gran trascendencia que, así como fue tomado muy en cuenta en aquellos tiempos, pues también ahora lo sigue siendo. Y queremos también señalar algo muy importante que aparece en San Juan 7, 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Porque el propósito era ponerlo preso. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Una de las características de la enseñanza del maestro por excelencia fue que hablaba con autoridad. Y se habla con autoridad cuando el maestro tiene dominio sobre el tema. Y es algo que todos los maestros
debemos tomar muy en cuenta y es algo que nos debe de caracterizar también: hablar con autoridad, no con pedantería, no con altivez. Esa es otra cosa. Hablar con autoridad es tener dominio sobre lo que uno expresa. Y eso caracterizó a Jesús, entre otras cosas, porque él, cuando hablaba, todo mundo atendía, todo mundo estaba pendiente de lo que él enseñaba. Y recordemos allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de San Mateo, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba. Vienen ahí a continuación las bienaventuranzas. Entonces, amados hermanos, amigos, algo que debemos destacar de el ministerio de Jesús en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la educación, que por cierto es un aspecto que en muchas iglesias se ha descuidado y se sigue descuidando. Si ese fue el primer eje del ministerio de Jesús, la enseñanza, ¿por qué razón los pastores, que debemos ser maestros también, según Efesios 4:11, no le dedicamos más tiempo a la enseñanza? Porque en la medida en que nosotros estudiamos la Biblia, más conocemos del Señor, más conocemos de los misterios de Dios. Entonces, aquí yo hago una excitativa a que nos interesemos más, a que nos preocupemos más por la educación, por la formación cristiana que debemos tener en todas las iglesias de Nicaragua, particularmente, desde luego. Debe ser en todo el mundo, pero de manera particular en Nicaragua y de manera muy especial en Rivas. Es decir, que los pastores estamos obligados a ser maestros y a hacer bien la tarea. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Jesús. Una de las particularidades de las enseñanzas del maestro era o fue la informalidad. Suena un poco extraño esto, suena un poco raro. ¿Por qué decimos la informalidad? Porque nunca Jesús estuvo en un aula de clase, nunca estuvo en una escuela, en una universidad, no, sino que donde él encontraba la oportunidad, en la calle, en la sinagoga, en el monte, en el barco, etcétera, ahí él enseñaba. Desde ese punto de vista, él tenía ese aspecto particular, la informalidad. Es decir, él no tenía una residencia fija. Y como se nos dice, por ejemplo, ¿no?, de algunos rabinos, que sí, ellos tenían algunas residencias fijas, y Jesús iniciaba cualquier sesión de clase tan pronto como encontraba a las personas dispuestas a recibir sus enseñanzas. De tal forma, amados hermanos, dice aquí en San Marcos, ¿no? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle. Ahí está, ¿a enseñarle qué? A enseñarle muchas cosas. Otro detalle importante en la enseñanza de Jesús es que fue muy práctico. Es decir, el aspecto práctico en las enseñanzas del gran maestro es algo que tenemos que destacar, porque se dice
de una manera muy, pero muy clara. Si una persona no es clara en su alocución, en la presentación de un tema, en un discurso, en una clase, etcétera, quiere decir que todavía no domina el tema. Pero Jesús en ese sentido fue altamente práctico. ¿Por qué? Porque en ningún momento Él llegó con un bosquejo. No llegó con una lección como a veces nosotros lo hacemos, con un papel escrito. Repetimos, Jesús nunca escribió, solo enseñó. Y de toda la inspiración que Él tenía, pues de ahí Él enseñaba. Es decir, que Jesús no podemos considerarlo como un teólogo sistemático. No era su costumbre el iniciar una conversación matutina con sus discípulos diciendo, por ejemplo, hoy vamos a discutir la existencia de Dios. Nunca Jesús tocó temas de esa naturaleza. Nunca Jesús se detuvo en aspectos eminentemente filosóficos. No estoy en contra de la filosofía. Yo estudié filosofía, como muchos han estudiado filosofía, pero no se trata de filosofía, sino que se trata de la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, que tenemos que compartir con aquellas personas que necesitan del alimento espiritual. Entonces, aquí no hay un esfuerzo por probar que Dios es y quizá describir su naturaleza. Jesús no se detuvo en eso, no. Fíjense, por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, ligada eminentemente al campo, eminentemente al cultivo de la tierra. Eso enseñaba Jesús. Fíjense, el maestro por excelencia. Nunca buscaba temas complejos, intrincados, difíciles. No. Además de eso, le caracterizó a Jesús el uso de las ilustraciones. Algo muy, muy especial, muy particular en Jesús fue el uso de las ilustraciones. Y lo más relevante precisamente de Jesús es que fue abundante, fue muy copiosa la enseñanza de Él precisamente por las ilustraciones. Y yo creo que nosotros también debemos ser cuidadosos. Hablar de las características de Jesús como el maestro por excelencia, pues tendríamos que tomarnos mucho tiempo. Pero queremos dejar por ahora estas que ya hemos señalado y ojalá que nos sirvan a aquellos que ejercemos el ministerio pastoral para que pongamos todo nuestro empeño en enseñar y enseñar bien, no decir cualquier cosa, sino partir de lo que está en el texto bíblico. Señor, gracias por ese maestro por excelencia que tú nos diste. Gracias por toda la enseñanza que hemos recibido de Él. Gracias, Señor, porque hemos podido aprender un poco de lo mucho que podemos encontrar en la enseñanza de este maestro por excelencia, tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Danos siempre, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu para desarrollar un buen papel como pastores, como maestros. Señor, una vez más rogamos y clamamos a ti por la situación que estamos viviendo en el mundo entero con esta pandemia. Contrólala, por favor, Señor, y de manera particular en nuestro país.
Dale consuelo a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos y fortalece y dales la sanidad a aquellos que están enfermos, que están padeciendo, Señor. Visítales, por favor, y cuida a todo ese personal de salud que está trabajando todos los días para ayudar a los que padecen distintas enfermedades. Estamos, Señor, agradecidos por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén.